Buenos días, Sebastián, ¿cómo te va? Hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo surge el libro primero? Bueno, el libro surge como hablábamos antes de empezar la entrevista, del impacto que tuvo en mí la guerra de Malvinas. Yo tengo pocos recuerdos cuando tenía 7 años de la guerra, pero después a los 14, 15 años ya la vocación de historiador estaba muy marcada y leí la carta del Teniente Esteves, el libro Comandos en Acción, donde estaba la carta del Teniente Esteves y Halcones sobre Malvinas del Comodoro Carvalho. Y eso fue de un impacto muy fuerte por los valores que se transmiten en esos libros. Y es como que Malvinas siempre quedó como un tema muy, muy sentido para mí. Digo que me marcó a fuego esos valores que transmitió gente como Esteves o como Carvalho. Y empecé a escribir de distintas temáticas. Malvinas surgió a partir de notas sueltas. Pero me parecía algo muy importante, ¿no? Que nosotros en la Argentina siempre, cuando uno se encuentra con una persona en nuestro país, en la calle, en cualquier lado, dice, bueno, las Malvinas son argentinas. Pero realmente no se conoce tanto el fundamento. Claro. Entonces, muchos años trabajando en colegio secundario, en universidad, decidí tratar de transmitir en forma completa, académica, pero a la vez accesible, los fundamentos de por qué las Malvinas son argentinas. Pero para que lo maneje el común de la gente. La idea era hacer un libro que lo pudiera entender desde un alumno de nivel secundario o alguien de nivel terciario, universitario, con un mínimo de formación, y ver la fundamentación especialmente desde el punto de vista histórico. La idea era hacer un libro corto, unas 30, 40 páginas, pero también cuando uno va escribiendo van surgiendo ideas, claro. Van surgiendo ideas y una vez se despierta en el medio de la noche o está manejando y van surgiendo cosas. Y digo, bueno, cuando uno piensa la guerra de Malvinas, hay una cuestión que tiene que ver con los fundamentos históricos. Pero también pensé la guerra en función de la clave de la actualidad. Y una cosa que a mí me sonaba mucho, me preocupaba mucho, era que yo creo que la Argentina tuvo 2 derrotas en Malvinas. La segunda fue peor que la primera. La primera fue la militar. Lamentablemente la guerra, nos guste o no nos guste, la perdimos. Pero creo que el peor revés de la guerra de Malvinas fue cultural. El después. El después. Y fue la desmalvinización, que empezó en el mismo momento en el cual se ocultó a los oficiales, suboficiales y soldados que habían combatido en la guerra. Y después hubo una explotación muy fuerte por parte de distintos medios que con una intención manifiesta o sin esa intención y por una cuestión de que eso vendía, como decimos ahora, explotaron la guerra para destruir literalmente la imagen de las Fuerzas Armadas. Y eso generó algo mucho peor que fue la desmalvinización que vino después. Que nosotros lo podemos ver creo que una imagen muy clara de eso fue la película Los Chicos de la Guerra, ahora Iluminados por el Fuego también, en los cuales se generó algo peor. Cuando uno se compara con otros países, creo que el ejemplo de Estados Unidos, la guerra de Malvinas, la guerra de Vietnam fue una derrota. Pero ellos desde el punto de vista cultural la trataron de mostrar de otra forma. Y ellos trataron de mostrar, aún en una circunstancia tan dolorosa, tuvieron casi 60.000 muertos, los actos de heroísmo. Es decir, como pasa con las experiencias positivas y negativas de la vida de uno tiene que tratar de sacar siempre lo mejor. Claro. Las malas experiencias o las experiencias que resultan malas, uno tiene que decir, bueno, de esto tengo que tratar de sacar una enseñanza. Y Malvinas nos dejó algo muy importante. De los últimos grandes, episodios de la historia argentina, Malvinas nos dejó una cantera de héroes enormes. Y eso me parece que es lo fundamental. Y lo transmito a partir de la historia personal, de decir cómo con 14, 15 años la carta del Teniente Esteves marcó a fuego. Y me marcó una escala de valores que es indeleble. Como lo que nos cuenta Carola en su libro, por poner 2 ejemplos, me marcó a fuego. Y quería transmitirlo a los demás. Y en ese sentido decidí entonces trabajar sobre uno de los mitos que creo que ha tenido un impacto más negativo sobre la imagen de las Fuerzas Armadas, pero sobre la causa Malvinas, que es justamente esa imagen negativa que hay sobre la guerra y que permanentemente se trata a los oficiales, suboficiales, especialmente el ejército y la marina, como cobardes. Porque lamentablemente esa es la visión. Ahora, cuando uno va a la historia se encuentra con otra cosa. Probablemente si el testimonio lo diera un oficial del ejército argentino, habría gente que pensaría, bueno, él quiere llevar agua para su molino. Entonces, hay que ver qué dicen los británicos, que son los que en definitiva pelearon contra nosotros. Y encontré alrededor de 100 testimonios, y si yo tendría que reeditar el libro, tendría que sumar muchísimos más de los británicos, en lo cual dicen todo lo contrario. Y hablan del valor y del coraje no solamente de los soldados, sino de los suboficiales y de los oficiales. Entonces decidí trabajar sobre 2 mitos. El primero es ese, es que el comportamiento de los oficiales fue cobarde. Y los testimonios de los ingleses nos dicen lo contrario. Totalmente lo contrario.
Esto no quita que hubo actos de cobardía como en toda guerra, Sí. pero los ingleses dan una versión completamente distinta, que se conocía un poco más la versión sobre el actuar de la Fuerza Aérea, Sí. que los ingleses destacaron mucho, pero también destacaron muchísimo el valor de nuestros oficiales, suboficiales, soldados del ejército y de la infantería marina también. Ese fue un punto para trabajar. Y el otro mito que también me pareció muy importante es que en la Argentina se difunde la versión de que el gobierno militar que en ese momento gobernaba la Argentina hizo la operación para, digamos, una especie de salvavidas para evitar la caída o dejar el poder. Exactamente, así se comentaba. Así se comentaba, que tiene su fundamento también. Pero es interesante porque al trabajar sobre esas fuentes británicas, muchos ingleses dicen lo mismo sobre el gobierno de Thatcher. O sea, Claro. que Thatcher genera, es más, dicen directamente que la guerra fue generada por Gran Bretaña para salvar a su gobierno. Ujú. Gran Bretaña estaba con un 25% de desempleo, Thatcher estaba a punto de renunciar, y una cuestión muy importante, que debido a la crisis económica había un proceso de reducción drástico de los efectivos militares y de los equipos militares británicos. Ujú. Por poner un ejemplo, el portaaviones Invencible, que fue clave para volver a recuperar las islas, estaba vendido a Australia. El Hermes iba a desguace. El Fearless y el Intrepid, que eran dos buques de asalto anfibio claves para volver a ocupar Malvinas, iban a desguace. Entonces, ellos lo vinculaban con una maniobra de la OTAN en su conjunto para evitar el desarme de la flota británica. Por eso algunos ya plantean de entrada que esto fue preparado en conjunto con Estados Unidos. Claro. Parece esas teorías de conspiración que uno a veces... No, pero suenan lógicas. Tiene su lógica, por Suenan eso también lógicas. decidí Y trabajar aparte, ese... Yo que viví en esa época, tenía más edad que vos, me acuerdo de esto, que el gobierno de Thatcher estaba hackeado. digamos, en su punto final. Y hubo quien comentábamos, bueno, esto le vino como anillo al dedo. No, porque de repente se convirtió en la dama de hierro. aparte. Exactamente. Bueno, eso es interesante cuando se analiza también desde el punto de vista geopolítico, que durante todo lo que fue la administración de Carter, que tuvo una política más puertas adentro, Sí. le dejó a lo que fue el bloque soviético prácticamente el dominio del Atlántico Sur. Y ahí está la proyección con apoyo cubano sobre todo lo que es África especialmente. Ujú. Esta iniciativa de volver a realmente a convertir Malvinas lo que es hoy en día, que es una base militar de la OTAN, habría tenido, de acuerdo a algunas fuentes, el respaldo de Estados Unidos para volver a proyectar la OTAN, por supuesto encabezada Eso. por Reagan, que termina ganando Sí. la Guerra Fría a través de esta forma. Es interesante, eso es una hipótesis, pero muestra la otra cara también, sin descartar esta visión del uso político de la recuperación de Malvinas por parte del gobierno militar, pero también muestra lo que es la versión británica. Es muy interesante porque uno rompe directamente estos mitos, sobre todo el primero, el del comportamiento cobarde de los oficiales argentinos, a través de las fuentes de los propios británicos. Pero me parecía que el libro, cuando ya uno decía, bueno, con esto lo tengo que cerrar, me parecía que quedaba incompleto si no se hacía un aporte para lo que nos importa y para lo cual murieron nuestros 649 héroes, que es la recuperación de Malvinas. Entonces hay también un análisis de las políticas seguidas con respecto a la cuestión Malvinas desde el 83 En prácticamente adelante. hasta la actualidad. Ujú. Es decir, bueno, a partir de la experiencia que se tiene como de este análisis como historiador, ver qué se puede hacer concretamente para lo que nos interesa a todos, que es la recuperación de Malvinas, que no es solamente una cuestión afectiva o una cuestión de recuperar una parte de una provincia nuestra, sino que creo que es una cuestión de seguridad nacional. Y ahí está la gravedad de la cuestión Malvinas. Por más que a veces se plantea, esto lo he escuchado muchas veces, no tiene nada que ver con ninguna visión política ni nada por el estilo de que no hay hipótesis de conflicto. Yo digo, si tenemos parte de una provincia nuestra ocupada, esa parte de la provincia tiene proyección sobre las costas patagónicas, sobre la Atlántida, y de hecho se está produciendo desde Malvinas el saqueo de los recursos nuestros naturales de petróleo y de pesca sobre el Atlántico Sur. Si eso no es una hipótesis de Es conflicto... que yo creo que hipótesis de conflicto existe permanentemente en tanto que existen relaciones con otros países. Exactamente. Que en este momento sean buenas no quiere decir que en el día de mañana puedan darse vueltas. Entonces la hipótesis de conflicto es permanente en un país. Todo el tiempo. Y acá tenemos algo bien marcado y existe una hipótesis de conflicto que yo ya le sacaría la palabra hipótesis. Es un conflicto. Es un conflicto real. Que puede derivar eventualmente en un conflicto armado, dependiendo en realidad en este momento de la voluntad de los británicos. Claro. Porque lo planteo en el libro, lamentablemente, hoy en día, por más que nos duela,
Los aviones que tienen los británicos destacados en Malvinas, los Tifón, pueden sobrevolar impunemente el espacio argentino y no hay ningún tipo de medio aéreo de defensa que pueda neutralizar la acción. No, y eso es por la desinversión que ha habido, por distintas razones, en área de defensa. Sí. La realidad es que los británicos pueden actuar impunemente en donde quieran y nosotros podemos plantear todo lo que queramos a nivel diplomático. De hecho, lo venimos haciendo y las Naciones Unidas vienen avalando la posición argentina. Pero si Inglaterra decide realizar una operación militar de cualquier tipo, no tenemos medios para proteger ni nuestra Patagonia, ni la Antártida, ni los recursos que tenemos. Esa es la realidad.